Queridos amigos, a veces las preguntas más sencillas nacen de los corazones más inocentes y tienen la capacidad de tocar lo más profundo allí donde las palabras no pueden llegar. Aquella tarde, la luz suave del atardecer caía sobre la pequeña mesa del comedor, cuando Maya levantó la cabeza con los ojos brillando y le preguntó a su madre con una vocecita dulce: «Mamá, ¿cuándo vuelve papá Ye?». Huyen se quedó inmóvil, los palillos temblando en sus manos. Aquella pregunta resonó en el aire tranquilo como una melodía extraña y llena de sentimiento. Esta noche los invito a acompañarnos en esos momentos de silencio, a sentir la espera, la nostalgia y los lazos invisibles que los unen. Bienvenidos al episodio de hoy. ¿Cuándo vuelve papá? La luz de la mañana se fue extendiendo poco a poco, pintando un cuadro cálido sobre el tranquilo pueblo. Frente a la pequeña casa de madera, Ye permanecía quieto con la mano apoyada suavemente en el manillar de su vieja motocicleta recién devuelta. Los rayos del sol hacían que el metal brillara con intensidad, aunque aún quedaban rastros de polvo acumulado durante el largo viaje de regreso. Su reflejo se dibujaba sobre la superficie del vehículo, los ojos cansados pero llenos de una gratitud profunda. «Gracias a todos», susurró casi para sí mismo. «Por fin mi moto ha vuelto a casa». Su voz cálida y cargada de emoción sonaba como si ese vehículo no fuera solo un objeto, sino un viejo amigo que había sobrevivido a muchas dificultades para regresar. Una suave brisa pasó levantando un poco la tela de su camisa gastada, mientras los sonidos del pueblo se mezclaban con el murmullo del viento como un saludo amable del entorno y de la gente que lo rodeaba. Todo se unía en un momento lleno de sentimiento sutil pero profundo. Desde el otro lado de la cerca se escuchó la voz del anciano con un tono de preocupación y cariño. «Ten cuidado en el camino, Ye. La ciudad no es lugar para los soñadores». Ye se quedó callado un momento mirando el camino de tierra roja que serpenteaba hacia afuera del pueblo. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero hoy sonaban diferentes, como una despedida que se acercaba. Sonrió levemente sintiendo el calor en cada palabra del anciano y ajustó la correa del bolso en su hombro. «Sí lo haré, señor», respondió con voz firme y tranquila. Aún así, en su interior, una ligera inquietud comenzaba a crecer. Miró hacia el largo camino frente a él, donde el polvo se elevaba en la luz del amanecer, como recuerdos difusos que se negaban a desaparecer. Un momento de silencio pasó. Ye permanecía allí inmóvil con la mirada perdida en el camino lejano, hasta que desapareció detrás de las hileras de plátanos verdes que conocía desde hacía tantos años. Se preguntó si el camino que tenía por delante sería como lo había imaginado, o si solo sería otro desafío que debía afrontar. Bajo la luz suave del amanecer, una sensación de nostalgia y anhelo indefinido llenó su corazón. «Hoy iré a la ciudad a buscar a Adam, el hombre que me ayudó a encontrar a Huyen», murmuró. Las palabras salieron con suavidad, pero llevaban una fuerza difícil de describir. Seguras, decididas y al mismo tiempo llenas de esperanza. Parecía que no solo quería encontrar a Adam, sino también recuperar lo que había perdido a Huyen y aquellos sueños que alguna vez parecieron lejanos. Se colocó el casco con cuidado, ajustando la correa bajo el mentón. El pequeño chasquido del cierre resonó en el aire tranquilo, como una señal de que estaba listo para comenzar una nueva etapa. Ye presionó suavemente el acelerador. La vieja motocicleta arrancó con un leve ronroneo. Luego el motor comenzó a emitir su ritmo familiar, como una melodía que lo había acompañado a lo largo de los años. Ese sonido no era solo el de una máquina, era parte de su memoria, parte de su viaje. El polvo se levantó suavemente tras las ruedas, flotando como pequeñas nubes que danzaban bajo la luz del amanecer, ligeras y serenas, como los sueños que aún seguían vivos en su mente. Unos niños curiosos desde lejos lo vieron y agitaron la mano para saludar. Sus risas claras rompieron el silencio de la mañana, llenando el ambiente de vida.
Ye levantó la mano para devolverles el saludo. Su sonrisa era abierta, sincera y luminosa como un gesto de cariño hacia los seres queridos que quedaban en el pueblo. El calor y la inocencia de aquellos niños le dieron nuevas fuerzas, una confianza renovada de que sin importar cuántas dificultades encontrara en el camino, podría superarlas. Giró la moto hacia el camino que se abría frente a él. El motor empezó a rugir con más fuerza como si también sintiera el cambio en el aire y en el corazón de Ye. El polvo se levantó mezclándose con la luz dorada de la mañana, formando pequeñas nubes que danzaban suavemente. Con cada giro de las ruedas, Ye sentía el movimiento de su propia vida. Una nueva etapa comenzaba llena de retos, sí, pero también de esperanza. Cada kilómetro recorrido era una parte del viaje, cada paso un esfuerzo por recuperar lo perdido y descubrir lo que aún no conocía. Mientras se alejaba, el olor a paja y humo flotaba en el aire como huellas de un pasado imposible de borrar. La imagen de la pequeña casa se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, hasta desaparecer en el horizonte dorado donde el amanecer iluminaba el camino por delante. Ye sabía que aunque la casa quedara atrás, los recuerdos de ella y de sus seres queridos permanecerían siempre en su corazón como una fuente de fuerza para seguir adelante. El camino frente a él seguía extendiéndose lleno de desafíos, pero también de oportunidades, y él, con un corazón lleno de esperanza, continuó su viaje. El camino se extendía sin fin ante sus ojos, serpenteando entre los vastos campos que brillaban bajo el sol ardiente de la tarde. El cielo silencioso y de un azul difuso parecía moverse con pequeñas ondas de calor, mientras el canto constante de las cigarras marcaba el ritmo del aire pesado. La moto de Ye avanzaba firme sobre el asfalto agrietado. Las ruedas crujían sobre la grava seca, y cada vuelta lo alejaba un poco más del pequeño pueblo, pero al mismo tiempo lo acercaba a los recuerdos imborrables que llevaba consigo. El viento caliente golpeaba su rostro seco y denso, cargado con el olor del polvo, la gasolina y el arroz maduro. Con cada respiración, con cada giro del acelerador, los pensamientos sobre Adam regresaban a su mente, los días en que habían buscado juntos a Huyen, los encuentros con desconocidos, las huellas difusas que al final los habían llevado de vuelta a un lugar seguro. Adam susurró, Ye, su voz apenas más fuerte que el rugido del motor. Si no fuera por ti, nunca la habría encontrado. Una leve sonrisa cálida y agradecida se dibujó en sus labios. Era como una silenciosa muestra de gratitud hacia aquel compañero que siempre había estado a su lado, el amigo que lo ayudó a superar cada obstáculo. En ese instante, el peso del largo camino pareció hacerse un poco más ligero. Al llegar a un pequeño mercado junto al camino, Ye redujo la velocidad y se secó rápidamente el sudor de la frente con el dorso de la mano. Un grupo de aldeanos descansaba bajo la sombra de un tamarindo, abanicándose con viejos periódicos. Ye detuvo la moto, se acercó y saludó con respeto a Nina. Disculpen, ¿alguien ha visto a un hombre llamado Adam? Es alto, delgado, viene del norte y quizás esté trabajando cerca del mercado. Un anciano entrecerró los ojos observando con atención la foto que Ye le mostró en el teléfono. Luego respondió lentamente, en el mercado del este, parece que hay alguien así por allí. Dicen que no se encuentra muy bien y que está viviendo con una familia amable que lo está cuidando. Una chispa de preocupación cruzó la mirada de Ye, pero solo alcanzó a agradecer rápidamente, gracias, señor. Iré allí enseguida. Regresó a la moto, ajustó la bolsa en su hombro y encendió de nuevo el motor. El rugido de la máquina volvió a llenar el aire. Mientras retomaba el camino con la mirada fija en el horizonte, su corazón se llenó de esperanza. Murmuró con una sonrisa apenas visible. Espérame un poco más, Adam. Adam repitió su voz ligera, perdiéndose en el viento cálido, desvaneciéndose entre los campos de arroz y el latido constante del viaje. Una figura solitaria avanzaba hacia adelante persiguiendo una vieja amistad.
mientras los rayos del atardecer caían lentamente bañando todo con una luz dorada y serena. En el pueblo, aquella mañana la neblina aún no se había disipado por completo. Huyen salió al patio y se apoyó en el viejo portón de madera que crujió suavemente bajo su mano. Su mirada siguió el estrecho camino que se perdía entre el bambú por donde las pisadas familiares se habían ido alejando. Suspiró con un aire de calma y melancolía y murmuró para sí misma: «Me pregunto si ya habrá llegado a la ciudad. El camino es tan largo y el sol ya está fuerte». El murmullo de las hojas agitadas por el viento interrumpió sus pensamientos, recordándole que el tiempo no se detiene. De pronto una risa clara resonó detrás de ella. Maya apareció con los ojos brillantes como estrellas, sosteniendo en sus pequeñas manos un dibujo arrugado. Mamá dijo con entusiasmo, tirando de la mano de Huyen: «Dibujé al tío Ye conduciendo de regreso. ¿Crees que le gustará?» Huyen sonrió con ternura, su corazón lleno de amor. Se agachó para mirarla a los ojos y respondió suavemente: «Le encantará, mi amor. Cuando él regrese, se lo mostraremos, ¿sí?» Maya asintió con sus trenzas, balanceándose alegremente mientras corría hacia Bibi su risa, llenando el aire cálido de la tarde. Todo a su alrededor pareció detenerse por un instante, mientras la inocencia de una niña traía consigo una alegría sencilla y una dulce espera, como una promesa cálida de que aún quedaban cosas hermosas por venir. Ye detuvo la moto frente a una pequeña casa escondida entre la vegetación densa. La vieja puerta de madera, orientada hacia el camino de tierra, parecía esperar como un símbolo silencioso de regreso. Tomó una respiración profunda. En su pecho se mezclaban muchas emociones. Luego dio unos pasos hacia la entrada y llamó suavemente. Su voz rompió el silencio. «Adam, ¿estás ahí?» Desde el interior se oyó una voz débil, apenas audible, cargada de cansancio. «¿Quién es?» Ye no respondió de inmediato. Empujó la puerta y entró. La habitación era pequeña, apenas iluminada, húmeda y cubierta de un leve polvo. Adam yacía en una cama vieja, su cuerpo delgado, sus ojos apagados por el agotamiento. Ye se acercó y al verlo tan frágil, sintió que algo se le oprimía en el pecho. Adam dijo suavemente mientras lo ayudaba a incorporarse: «¿Qué te pasa? Te ves tan pálido y delgado». Adam lo miró y en sus ojos cansados brilló un destello familiar, una chispa de fortaleza. Suspiró y con voz débil pero firme respondió: «Estoy bien. ¿Por qué has venido? ¿Cómo supiste que estaba aquí?» Ye se sentó junto a la cama, observándolo con atención, como intentando encontrar en su rostro al amigo cercano que había conocido tiempo atrás. La pregunta de Adam no lo sorprendió, pero sí le provocó una tristeza silenciosa. Habían pasado juntos por tantas cosas, y ahora verlo así tan débil y desgastado le dolía profundamente. No estás bien, Adam», dijo Ye con voz grave y llena de preocupación. «Has estado luchando demasiado tiempo. Ahora necesitas descansar, cuidarte. Vuelve conmigo al norte. Allí está mamá, están las personas que te quieren y pueden cuidar de ti». Adam guardó silencio por un momento, con la mirada perdida, como si estuviera reflexionando sobre la propuesta. Luego negó suavemente con la cabeza, no por falta de deseo, sino por esa duda, ese temor propio de quienes ya han caído una vez. «Lo sabes, Ye. No quiero ser una carga para nadie. Todos ya tienen suficientes preocupaciones». Ye tomó su mano con firmeza, mirándolo con determinación. «Tú no eres una carga, Adam. Somos amigos. ¿Recuerdas? Los amigos se ayudan sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Te llevaré al norte conmigo, estaré a tu lado, visitaremos a mamá y podrás descansar. Lo necesitas. Necesitas un lugar donde sanar, donde recuperar tus fuerzas». Hubo un silencio breve. Adam levantó la vista hacia Ye, y en ese intercambio de miradas pareció reconocer la sinceridad y el cariño profundo que había en sus palabras. Finalmente asintió, todavía con cierta duda en los ojos.
pero también con la conciencia de que volver era lo correcto no solo para él, sino para todos los que lo querían. «Está bien, iré contigo», dijo con voz ronca, aunque más tranquila, como si un peso hubiera comenzado a desaparecer. Jess sonrió y le dio una palmada en la mano. «Gracias, Adam. Volveremos juntos. Todo va a estar bien». Se puso de pie, ayudó a Adam a levantarse y lo acompañó hacia la puerta. Juntos dieron los primeros pasos de un nuevo viaje, uno que no solo significaba recuperar la salud, sino también reencontrarse con los lazos de la amistad y la familia. Y ahora, queridos amigos, la historia aún no ha terminado. Los invito a seguir con nosotros en el próximo episodio para descubrir el emocionante camino que les espera. ¿Logrará Adam recuperarse pronto y continuar junto a Ye? ¿Qué desafíos tendrán que enfrentar más adelante? No se pierdan lo que viene lleno de emoción y esperanza. Y para Adam, nuestras mejores palabras: que sigas siendo fuerte, que nunca pierdas la fe en ti mismo ni en quienes te rodean. Descansa, recupérate y vuelve con nosotros. Continuaremos este viaje juntos. Gracias por acompañarnos y estén atentos a lo que traerá el próximo episodio.